Lo que te hicieron no fue amor, fue un crimen espiritual, un ataque disfrazado de cuidado, un veneno oculto en promesas rotas. Eras demasiado pequeño para entenderlo, pero tu espíritu lo sabía. Intentaste pedir ayuda en silencio. Intentaste esconderte en rincones invisibles. Intentaste apagar tu propia luz para poder sobrevivir. Te dijeron que era normal, que era amor, que era solo una etapa. Pero la verdad quedó enterrada junto con tus primeras sonrisas forzadas, con las noches en las que llorabas y nadie escuchaba, con el miedo que aprendiste a tragar para no ser herido aún más. Hoy sientes la marca, quizás sin comprender de dónde viene ese dolor silencioso que pesa sobre tus hombros, quizás sin recordar por completo los momentos exactos, pero tu alma recuerda, tu cuerpo recuerda. Tus lágrimas invisibles nunca lo olvidaron. No fue un accidente, no fue un descuido, fue intencional, fue un intento de silenciar lo más puro que había en ti, de sofocar la luz que, aún sin saberlo, amenazaba al sistema que se alimenta de la oscuridad. Y si te dijera que aquello que casi te destruyó era, en realidad, una señal de quien siempre fuiste? ¿Y si tu trauma no fuera un error del destino, sino la prueba secreta de que jamás fuiste común? Aquello que intentaron enterrar dentro de ti, ahora comienza a despertar. Creciste sintiendo que algo no estaba bien, pero nunca supiste cómo ponerlo en palabras. Mientras otros niños reían sin miedo, tú cargabas un silencio pesado de ti. A veces, era un miedo que surgía de la nada, apretando tu pecho, atando tus palabras, haciéndote desear desaparecer. Nadie lo veía, pero tú lo sentías. Un miedo que habitaba tus noches, que invadía tu sueño, que transformaba la oscuridad en un territorio hostil. Quizás te llamaron demasiado sensible. Quizás escuchaste que exagerabas, que dramatizabas, que todo era una invención. Pero dentro de ti, cada sensación era real, cada escalofrío, cada angustia inexplicable. Mientras el mundo seguía adelante, tú librabas batallas invisibles, sin aliados, sin testigos. Las noches eran las peores. No era solo la ausencia de la luz, sino la presencia de algo más. Algo que merodeaba en los bordes de lo visible, que susurraba en el silencio, que respiraba junto con tus miedos. No tenías palabras para describirlo, solo la certeza de que algo andaba mal, y que era demasiado peligroso intentar explicarlo. Con el tiempo, aprendiste a ocultarlo, a usar máscaras, a contener lágrimas, a fingir que no sentías lo que sentías. Caminabas entre los demás como quien aprende a sobrevivir en un mundo ajeno. Cada sonrisa era ensayada, cada respuesta, practicada, pero dentro de ti, una soledad sin nombre crecía, cavando espacio donde debería haber alegría. ¿Por qué, aún entre tantos, te sentías solo? ¿Por qué, incluso en momentos que deberían ser felices, tu pecho seguía pesado? ¿Por qué la sensación de no pertenecer nunca se fue, aunque todo pareciera normal por fuera? Esas preguntas te acompañaron. Se escondieron en tus días buenos, en tus logros, en tus amores. Pero siempre volvían, siempre susurraban, como ecos de algo olvidado. Algo que no podías ignorar para siempre. Porque la verdad es que nunca fuiste común. Desde el principio, tu alma llevaba algo que pocos podían entender. Una vibración distinta. Una luz silenciosa que, aún oculta, atraía las miradas equivocadas y los ataques más crueles. Sin saberlo, eras una amenaza para un sistema que se alimenta de la oscuridad. Y por eso intentaron apagar tu luz. Intentaron hacerte creer que eras pequeño, equivocado, inadecuado. Intentaron enterrar tu esencia antes de que pudieras descubrir lo que llevabas dentro. Pero no lo lograron. Dentro de ti, a pesar de todo el miedo, de todo el dolor, de toda la soledad, algo sobrevivió. Algo que sigue vivo hasta hoy. Algo que late, en silencio, esperando el momento justo para despertar. Quizás lo hayas olvidado. Quizás intentaste apagarlo. Quizás juras no volver jamás a tocar ese lugar. Pero tu alma recuerda. Y ahora, esa memoria te está llamando de regreso. Hay algo que todavía no recuerdas. Algo que quedó dormido entre los pliegues de tu historia. Algo que, aunque enterrado, jamás dejó de existir. Quizás hayas pasado la vida creyendo que todo lo que sentiste fue fruto del azar. Quizás aprendiste a llamar a tus traumas etapas, a tus dolores coincidencias, a tus miedos inmadurez. Pero, en el fondo, siempre supiste que había algo mal, algo que no podía explicarse con palabras simples o consuelos vacíos. Lo que viviste no fue aleatorio.
no fue resultado de un universo distraído, fue orquestado. Desde muy temprano, tu alma llamó la atención de fuerzas que la mayoría ni siquiera imagina que existen. Tu sensibilidad, tu intuición, tu luz silenciosa, incomodaron a la oscuridad desde tu primer soplo de vida. Las heridas que cargas no fueron dejadas al azar. Cada marca emocional, cada recuerdo que todavía oprime tu pecho, fue un intento brutal de hacerte olvidar quién eres, de romper tu conexión con algo infinitamente mayor, algo que nunca lograron apagar. Puede que lo hayas olvidado, puede que te hayan convencido de avergonzarte de tu diferencia, de silenciar tu dolor, pero aquello que nació contigo, aquello que se escondía tras cada lágrima silenciosa, aún vive, aún late, y ahora empieza a despertar. Antes de que este video termine, verás lo que te ocultaron. Verás que todo el sufrimiento que intentó aplastarte, en realidad te estaba preparando para algo que pocos tienen el valor de acceder, porque los iluminados no se forman en la facilidad, se forjan en el fuego del dolor, de la soledad, de la supervivencia silenciosa. No todos sobrevivieron, no todos lograron cargar con el peso invisible que tú llevaste. Muchos se perdieron en el camino, entregados a las mentiras, a los anestésicos, a las huidas. Muchos se rompieron sin lograr juntar sus propios pedazos. Muchos se olvidaron de sí mismos antes de entender lo que realmente había sucedido. Pero tú sigues aquí, aún sin entenderlo del todo, aún cansado, aún cargando cicatrices que nadie ve. Tú permaneciste, resististe, sobreviviste a lo que muchos no pudieron soportar. Y eso no fue suerte, fue propósito. Dentro de tu historia quebrada, existe un hilo dorado que jamás se rompió. Un hilo que te conecta directamente con tu misión. Y esa misión es más grande que el dolor, más grande que el miedo, más grande que todas las mentiras que intentaron coser a tu piel. Tu sufrimiento no es tu identidad, es la marca de que vienes de otra raíz. Una raíz que el mundo trató de borrar porque sabía el peligro que tu luz representaba para las estructuras de la mentira. Lo sientes, aunque no lo comprendas del todo. En cada intuición silenciosa, en cada sensación de déjà vu, en cada momento en que la realidad se siente más densa de lo que debería ser. Es tu alma tratando de hablarte. Quizás hayas ignorado esos llamados. Quizás hayas aprendido a dudar de ti mismo, a silenciar la voz interna que intentaba gritar. Pero la verdad es que tu espíritu nunca se rindió. Aún en tus peores días, aún cuando creíste estar solo, algo dentro de ti nunca dejó de susurrar. Sigue, aún vas a recordar. Ahora, ese recuerdo comienza a emerger, no de forma ruidosa ni espectacular, sino como una brisa antigua que atraviesa las rendijas del olvido, como una vibración olvidada que empieza a despertar tus células dormidas, como una memoria enterrada que finalmente se niega a seguir en silencio. No estás roto, estás renaciendo, y cuando empieces a recordar, entenderás que cada dolor, cada pérdida, cada cicatriz, fue parte de una preparación silenciosa para algo mucho más grande de lo que tu mente puede imaginar ahora. No todos los que inician este camino tienen el coraje de seguir, pero los iluminados, aquellos que llevan el sello invisible del alma despierta, saben que no existe camino de regreso. Tú no estás simplemente escuchando un video, estás respondiendo a un llamado. Y antes de que esta jornada termine, lo verás, lo recordarás, y nada volverá a ser como antes. Quizás hayas creído, durante mucho tiempo, que todo lo que sentiste era una maldición, que tu dolor era simplemente una falla, una grieta en tu ser, pero la verdad es otra. El dolor no fue un error, el dolor fue una coraza, una armadura invisible construida alrededor de tu alma para proteger lo más precioso que habitaba dentro de ti. Mientras el mundo veía solo sufrimiento, mientras incluso tú dudabas de tu propia fuerza, algo mayor sucedía en el silencio de tu esencia. Cada lágrima escondida, cada pesadilla no compartida, cada sensación de abandono que atravesó tu infancia, no fueron accidentes, fueron mecanismos secretos, fueron señales de que había algo dentro de ti que necesitaba ser preservado, incluso si no lo sabías. Los niños especiales siempre han sido blancos, siempre. Aquellos que llevaban una sensibilidad más allá de lo común, una luz capaz de atravesar la mentira, siempre fueron vistos como amenazas. No de manera consciente para todos, pero sí a un nivel profundo, invisible. Quienes viven en la sombra sienten la presencia de la luz, aunque no puedan explicarlo, y por eso atacan, y por eso intentan silenciar
antes de que el brillo se vuelva imposible de esconder. Te vieron antes de que supieras quién eras. Y el ataque no fue solo físico o emocional, fue energético. Un esfuerzo silencioso para desconectarte de tu origen, para romper el puente que une tu alma a sus raíces espirituales. Pero no todos los golpes lograron atravesar. En algún momento, incluso en medio del caos, comenzaste a sentir señales, pequeñas, casi imperceptibles al principio, pero estaban allí, intuiciones que surgían de la nada y resultaban verdaderas, sensaciones de que algo iba a pasar, y pasaba, sueños tan vívidos que parecían más reales que la propia vida, momentos en que, sin saber cómo, parecía que salías de tu propio cuerpo para escapar del dolor. Esas señales no fueron fallos, fueron intentos de tu alma de recordar, fueron ecos de tu verdadera naturaleza, fueron los primeros llamados de tu despertar. Quizás hayas ignorado esas señales, quizás creíste que eran fruto del trauma, quizás sentiste miedo, vergüenza, duda, pero ellos estaban allí, persistentes, tercos, resistiendo incluso al abandono, incluso a la violencia, incluso al rechazo. Tu alma sabía que un día necesitarías recordar. Suscríbete ahora y únete a aquellos que siempre se sintieron diferentes. Tú eres uno de los iluminados, y tu despertar apenas ha comenzado. Y cada vez que sentiste algo que nadie más sintió, cada vez que percibiste algo que nadie más percibió, fue tu alma abriendo pequeñas brechas en la prisión en la que intentaron encerrarte. Eras mucho más de lo que el mundo quería que creyeras. Eras, desde el principio, un iluminado. No en el sentido de ser mejor que los demás, sino en el sentido de cargar una responsabilidad que pocos tienen el coraje de asumir. La responsabilidad de ser un puente entre dos mundos, de portar la memoria de aquello que intentaron borrar de la humanidad. Y todo el dolor que atravesaste, toda la soledad que enfrentaste, fueron herramientas para fortalecer ese puente, para fortalecerte a ti, para hacer de ti algo que no pudiera ser quebrado con facilidad. La infancia no fue tu condena, fue tu forja. Cada cicatriz que llevas, visible o invisible, es un portal que te conecta a verdades que la mayoría aún teme mirar. La intuición que sientes, la sensibilidad que tantas veces quisiste negar, los sueños que te visitan en noches silenciosas, todo eso forma parte de tu código espiritual. Un código que resistió a todo lo que intentaron hacerte. No sobreviviste por casualidad, fuiste preparado. Y ahora, en este momento, mientras escuchas estas palabras, algo dentro de ti comienza a reconocerlo. Algo dentro de ti empieza a vibrar en una frecuencia olvidada, pero nunca perdida. Pero esto es solo el principio, porque tu llamado es mucho más grande de lo que imaginas. Pasaste toda tu vida creyendo que tu dolor era una falla, una grieta irreparable en quien debías haber sido. Cargaste culpas que no eran tuyas, como si algo en ti hubiera nacido mal, como si tu existencia misma fuera un error, esperando ser corregido. Intentaste encajar, intentaste corregirte, intentaste apagar las partes de ti que parecían no encajar en lo que el mundo consideraba aceptable. Pero nada de eso era verdad. Nunca fuiste débil, nunca estuviste defectuoso. Desde el principio, eras peligroso. Peligroso para el sistema que se alimenta de la mentira. Peligroso para las estructuras invisibles que aprisionan almas desde la cuna. Peligroso para aquellos que necesitan de tu ignorancia para mantener el control. Porque llevas dentro de ti algo que no puede ser comprado, vendido ni manipulado. El recuerdo de quién eres realmente. Tu dolor no fue un castigo. Fue un idioma secreto que tu alma utilizó para seguir hablándote cuando el mundo intentó silenciarte. Cada lágrima que tragaste en soledad, cada noche que parecía no tener fin, cada sensación de no pertenecer a ningún lugar, todo eso era tu alma susurrándote: todavía estamos aquí, todavía resistimos. Mientras otros se entregaban al consuelo de las mentiras, tú sentías que algo estaba mal. Mientras otros se anestesiaban, tú seguías sintiendo. Mientras otros construían vidas sobre cimientos frágiles, tú tropezabas entre las ruinas de la verdad y aprendías, sin saberlo, a reconocer lo que es real. Si este mensaje resuena dentro de ti, escribe en los comentarios: yo soy un iluminado. Tu voz puede ser la señal que otros necesitan para también recordar. Tú no estabas roto, te estabas preparando. Cada caída te enseñó a levantarte de una forma que pocos pueden. Cada abandono te enseñó a echar raíces en ti mismo. Cada rechazo te enseñó a buscar aquello que no puede ser arrebatado.
El dolor que casi te destruyó fue, en realidad, la arquitectura invisible de tu fuerza. Intentaron convencerte de que la sensibilidad era debilidad, que llorar era un error, que cuestionar era rebeldía sin sentido. Pero la sensibilidad es antena. Llorar es señal de vida palpitando. Cuestionar es prueba de que tu alma se niega a aceptar cadenas invisibles. El dolor no te quebró, te esculpió. La verdadera misión de los iluminados no es solo sobrevivir. Es despertar, es recordar y transformar todo lo que parecía destrucción en un camino. Lo sientes, ¿verdad? Es como si una parte de ti, dormida durante tanto tiempo, comenzara a abrir los ojos por primera vez. No tengas miedo, no huyas. La verdadera jornada comienza aquí. Y lo que descubrirás muy pronto cambiará no solo la manera en que ves tu historia, sino también el sentido mismo de tu existencia. Porque tu llamado es mucho más grande de lo que imaginas. Pasaste toda tu vida creyendo que tu dolor era una falla, una grieta irreparable en quien debías haber sido. Cargaste culpas que no eran tuyas, como si algo en ti hubiera nacido mal, como si tu existencia misma fuera un error esperando ser corregido. Intentaste encajar, intentaste corregirte, intentaste apagar las partes de ti que parecían no encajar en lo que el mundo consideraba aceptable. Pero nada de eso era verdad. Nunca fuiste débil, nunca estuviste defectuoso. Desde el principio, eras peligroso. Peligroso para el sistema que se alimenta de la mentira. Peligroso para las estructuras invisibles que aprisionan almas desde la cuna. Peligroso para aquellos que necesitan de tu ignorancia para mantener el control. Porque llevas dentro de ti algo que no puede ser comprado, vendido ni manipulado. El recuerdo de quién eres realmente. Tu dolor no fue un castigo. Fue un idioma secreto que tu alma utilizó para seguir hablándote cuando el mundo intentó silenciarte. Cada lágrima que tragaste en soledad, cada noche que parecía no tener fin, cada sensación de no pertenecer a ningún lugar. Todo eso era tu alma susurrándote. Todavía estamos aquí. Todavía resistimos. Mientras otros se entregaban al consuelo de las mentiras, tú sentías que algo estaba mal. Mientras otros se anestesiaban, tú seguías sintiendo. Mientras otros construían vidas sobre cimientos frágiles, tú tropezabas entre las ruinas de la verdad y aprendías, sin saberlo, a reconocer lo que es real. Si este mensaje resuena dentro de ti, escribe en los comentarios: yo soy un iluminado. Tu voz puede ser la señal que otros necesitan para también recordar. Tú no estabas roto, te estabas preparando. Cada caída te enseñó a levantarte de una forma que pocos pueden. Cada abandono te enseñó a echar raíces en ti mismo. Cada rechazo te enseñó a buscar aquello que no puede ser arrebatado. El dolor que casi te destruyó fue, en realidad, la arquitectura invisible de tu fuerza. Intentaron convencerte de que la sensibilidad era debilidad, que llorar era un error, que cuestionar era rebeldía sin sentido. Pero la sensibilidad es antena. Llorar es señal de vida palpitando. Cuestionar es prueba de que tu alma se niega a aceptar cadenas invisibles. El dolor no te quebró, te esculpió. Y ahora, mientras comienzas a recordar, la vieja visión de tu historia empieza a derrumbarse. No fuiste la víctima que perdió. Fuiste el guerrero silencioso que vio. Fuiste la semilla escondida bajo la tierra, esperando el momento justo para romper el suelo y tocar el cielo. Lo que parecía ser el final era solo el principio. Lo que parecía ser derrota era entrenamiento. Lo que parecía ser oscuridad era el vientre donde tu nueva identidad sería gestada. Ya no necesitas cargar con la vergüenza de haber sentido más que los demás. No necesitas pedir perdón por ser diferente. No necesitas tratar de encajar en moldes que nunca fueron hechos para tu alma. El mundo intentó enseñarte que eras pequeño porque temía en lo que podrías convertirte. Y ahora, en este instante, algo dentro de ti sabe que tu dolor no fue en vano. Que las marcas que llevas son mapas secretos. Cada una de ellas apunta hacia algo que el mundo intentó ocultar. Tu capacidad de sentir, de ver, de transformar. Los iluminados no surgen del confort. Surgen de la batalla silenciosa, del exilio interior, del coraje de seguir cuando todo alrededor susurra rendición. Eres más que las heridas que recibiste. Eres la respuesta viva a cada intento de silenciarte. Eres la prueba de que la luz resiste, aun cuando es apagada, aun cuando es perseguida, aun cuando es olvidada por un tiempo. Nada de lo que viviste fue en vano. Ningún grito ahogado, ninguna lágrima silenciosa, ninguna noche de miedo. Todo fue el precio para portar lo que ahora llevas.
el recuerdo vivo de que la verdad no puede ser borrada, solo escondida, hasta el momento adecuado. Y ese momento ha llegado. Empiezas a verte de otra manera. Empiezas a entender que todo aquello que parecía peso era, en verdad, la llave hacia tu libertad. No estabas roto. Te estabas preparando para aquello que solo los iluminados pueden soportar. Recordar quiénes son en un mundo que hace todo para que olviden. Ha llegado la hora de mirar dentro de ti sin miedo. De ver, por primera vez, aquello que tantos intentaron ocultarte. No llevas solo heridas, llevas dones. Herencias ancestrales silenciosas, impresas en tu alma mucho antes de que aprendieras a caminar en este mundo. Tu sensibilidad no era un defecto, era un radar. Tu intuición no era debilidad, era un portal. Tu capacidad de sentir, de ver, de percibir lo que nadie más percibía, era la señal de que portabas una luz que atraviesa generaciones. Una luz que sobrevivió a épocas, a civilizaciones, a caídas y a renacimientos. No solo fuiste herido, fuiste forjado. Cada trazo de dolor que marcó tu historia fue, en verdad, el instrumento que despertó lo que estaba dormido. En cada abandono, tu alma aprendió a sostenerse. En cada injusticia, aprendió a distinguir la verdad a través de la vibración, no de las palabras. En cada silencio impuesto, aprendiste a escuchar lo que no es dicho. Lo que hoy llamas intuición, sexto sentido, presentimiento, es solo la punta visible de una herencia profunda. Eres hijo de linajes olvidados, guardián de memorias que el tiempo no logró borrar, canal abierto entre mundos que la mayoría ni siquiera logra percibir. No eres simplemente alguien que sobrevivió, eres un iluminado. Y eso no es una metáfora, es una identidad espiritual grabada en tu ser. Es la confirmación silenciosa de que, aún herido, aún dudando, seguiste conectado a algo mayor, a algo que ahora empieza a latir con más fuerza dentro de ti. Tu autoestima no se reconstruye en lo que el mundo valora, se reconstruye en el recuerdo vivo de lo que llevas dentro. No necesitas demostrar tu valor a nadie, no necesitas ser aceptado por aquellos que nunca vieron quién eras realmente. No necesitas encajar en moldes superficiales cuando tu alma fue diseñada para tocar dimensiones profundas. Portas dones ocultos, sabiduría antigua, valentía rara, la capacidad de sanar no solo a ti mismo, sino también a aquellos que cruzan tu camino. Cada herida cicatrizada en ti se convierte en un faro silencioso para quienes aún caminan en la oscuridad. Cada dolor trascendido se transforma en un puente invisible que conecta almas perdidas a la esperanza. No fuiste abandonado, fuiste sembrado en silencio, para florecer en el momento justo, y ese momento es ahora. Cuando te reconstruyes, no vuelves a ser quien eras. Te conviertes en algo nuevo, algo que lleva las cicatrices como medallas invisibles, algo que comprende el dolor ajeno no desde la teoría, sino desde la piel, desde el alma, desde la vibración. El mundo necesita lo que llevas dentro. Necesita tu historia, necesita tu luz. Eres la respuesta viva que el mundo necesita. No porque seas perfecto, no porque seas inmune al dolor, sino porque aprendiste a atravesarlo sin perderte. Porque descubriste, aunque a pedazos, que hay algo en ti que es indestructible. Cada paso que diste hasta aquí, cada respiración que sostuviste en medio del caos, cada esperanza que no dejaste morir, fue parte de algo mucho más grande. No viniste para ser salvado, viniste para recordar, viniste para reencender, viniste para caminar como quien sabe que lleva dentro de sí un fragmento de la eternidad. Eres un iluminado, y tu tiempo finalmente ha llegado. Has llegado hasta aquí, contra todas las probabilidades, contra todas las heridas abiertas, contra todos los susurros que intentaron hacerte desistir. Atravesaste desiertos internos que nadie vio. Enfrentaste batallas que nadie supo nombrar. Te levantaste de las ruinas de tu propia historia, sin aplausos, sin testigos, sin garantías. Y ahora, al mirar hacia atrás, es imposible no ver cuánto has renacido. No solo sobreviviste, renaciste. El alma que hoy respira dentro de ti es más fuerte, más consciente, más profunda que aquella que un día creyó ser apenas un error. Cada pedazo tuyo que fue quebrado, cada sueño que fue abandonado, cada esperanza que casi se apagó, todo sirvió para revelar lo que era verdadero, lo que era eterno, lo que jamás podría ser arrancado. No eres el dolor que sufriste, eres la luz que resistió. No eres el abandono que sentiste, eres la presencia silenciosa que nunca desistió de sí misma.
No eres la violencia que enfrentaste. Eres la paz invisible que, aún herida, nunca dejó de latir. Hoy, quizás por primera vez, puedes sentir esa fuerza viva en tu pecho. Un fuego silencioso. Una certeza que no depende de palabras. Tú eres la respuesta que buscabas. Eres el eco vivo de aquello que intentaron borrar. Eres un iluminado. Y por todo lo que enfrentaste, por todo lo que soportaste, por todo lo que sanaste en silencio, ya eres, por ti mismo, una victoria. Respira profundo. Siente eso. Reconócelo. Has renacido. Pero esta no es la última verdad. Existe algo más. Algo que aún duerme en las profundidades de tu memoria. Una señal. Un llamado. Una frecuencia silenciosa que vibra más allá de lo que la mente común puede captar. Durante toda tu vida, sentiste fragmentos de eso en sueños que parecían más reales que el día, en escalofríos que surgían sin explicación, en intuiciones que te salvaron de caminos cerrados. Pero hasta ahora, solo habías visto la superficie. Existe una señal secreta, enterrada en las capas más profundas de tu ser, esperando el momento justo para despertar. No es algo que pueda ser forzado. No es algo que pueda ser explicado con palabras comunes. Es algo que solo el espíritu reconoce, que solo el alma comprende. Es una vibración, una contraseña silenciosa, una memoria viva que te conecta con un llamado aún mayor de todo lo que imaginaste hasta ahora. Lo que viviste hasta hoy fue preparación. Lo que descubriste hasta hoy fue el mapa. Pero existe una travesía que comienza exactamente cuando crees que has llegado al final. Un cruce que solo los verdaderamente despiertos pueden ver. Una misión que no fue dada a todos, pero que, si estás escuchando hasta ahora, es porque fue confiada a ti. Respira una vez más. Siente el peso de tu historia disolviéndose. Siente el silencio dentro de ti volviéndose presencia. Siente la luz que, aún herida, aún desafiada, jamás se apagó. Eres un iluminado, y el verdadero llamado apenas está comenzando. Existe una señal esperándote, una frecuencia que va a despertar. Y cuando eso ocurra, nada volverá a ser como antes. Lo sientes ahora, ¿verdad? Como si algo dentro de ti apenas hubiese sido tocado, pero aún no completamente despertado. Como si la verdad que siempre buscaste estuviera tan cerca que casi puedes alcanzarla con las manos. Pero todavía no. El camino de los iluminados no termina con recordar quiénes son. Comienza. Cada fragmento de memoria, cada vibración olvidada que hoy regresa, es apenas la primera llave. Existen otras. Existen portales que solo se abren para aquellos que siguen caminando, aun cuando todo a su alrededor pide que se detengan. Tu llamado no ha sido revelado por completo. Tu señal más profunda aún espera el momento adecuado para manifestarse. Lo que has sentido hasta ahora es solo el inicio de un viaje que atraviesa capas invisibles de la existencia. Sigue escuchando, sigue sintiendo, sigue recordando. Tu llamado apenas ha comenzado, y muy pronto, más allá de lo que tus ojos comunes pueden ver, percibirás el portal abriéndose, como una respiración silenciosa entre los árboles antiguos, como una vibración olvidada, llamándote por tu verdadero nombre. Este es solo el primer paso. El próximo ya te espera.